¿Podemos entender la historia como una lucha constante entre opresores y oprimidos? ¿Y podemos también subordinar los aspectos políticos, sociales y culturales a los aspectos económicos? Esto era lo que pensaban algunos historiadores del siglo XIX y también en el siglo XX, que tomando las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, crearon el llamado materialismo histórico, que es lo que vamos a ver en este video de perspectiva histórica. Marx decía que los seres humanos nos relacionamos como fuerzas de producción y que no es lo que pensamos lo que determina cómo somos, sino nuestra realidad, lo que somos, lo que determina cómo pensamos. Esto significa que un obrero no puede pensar igual que un empresario porque sus realidades son diferentes. Por su parte, Engels decía que la historia y las relaciones humanas se dan siempre entre dos grandes clases sociales: los explotadores, que son los dueños de los medios de producción, y los explotados, que trabajan para mantener a ese otro grupo. Y que esta lucha constante es la que mueve a la historia. Ellos dividían la historia en diferentes etapas. Por ejemplo, el principio de la historia, lo que nosotros conocemos como paleolítico o neolítico, las primeras sociedades agrarias, ellos lo llamaban comunismo primitivo. Era un sistema en el cual el hombre trabajaba para beneficio de la comunidad y era un sistema al cual eventualmente íbamos a volver. Después surge el modo de producción esclavista, que se asocia a la Edad Antigua, ¿sí? Ellos decían que sociedades como Roma, la antigua Grecia, el antiguo Egipto, no podrían haber existido sin la mano de obra esclava, es decir, sin gente que fuera dueña de otra gente, ¿sí? El esclavo es literalmente una persona que es propiedad privada de otra persona. Después de la esclavitud surge el feudalismo, que se asocia a la Edad Media. En la Edad Media y en el sistema feudal, el hombre no era propiedad de otro hombre, sino que era propiedad de la tierra. El campesino, sujeto a la tierra, y la tierra, propiedad de otro hombre, ¿sí? También era una forma de explotación. Con la modernidad termina el feudalismo y comienza el capitalismo. En el capitalismo se nos vende una ilusión de libertad, que el hombre puede vender su fuerza de trabajo a quien quiera. Pero en realidad, según Marx y Engels, esto no es así, porque al haber unas pocas personas dueñas de los medios de producción, esas personas pueden elegir quiénes van a trabajar para ellos y las condiciones en las que van a trabajar para ellos. Según Marx, este sistema, el capitalismo, iba a generar cada vez una mayor desigualdad. Y esa desigualdad iba a generar cada vez mayor violencia, lo que iba a derivar, ¿sí?, en algún momento de la historia en una revolución. Y esta revolución iba a ser de tipo socialista. Se iba a crear un nuevo sistema en el cual se le iba a quitar a los propietarios sus bienes y estos se iban a dar al Estado. El Estado iba a administrar todos los bienes y darles a cada persona lo que correspondía de acuerdo a su trabajo. Y una vez que el socialismo evolucionara, este Estado iba a desaparecer, ¿sí?, y íbamos a trabajar todos en comunidad como la sociedad primitiva, ¿sí?, porque no íbamos a buscar el beneficio propio, sino el beneficio comunitario. Debemos considerar el contexto histórico en el cual surgieron estas ideas, que es el mismo en el cual surgió el positivismo. La diferencia es que mientras los positivistas veían todo desde el punto de vista de los empresarios, en el cual la ciencia avanzaba y todos nos íbamos a hacer cada vez más ricos y íbamos a vivir cada vez mejor, Marx veía todo desde el punto de vista de los obreros. El obrero del siglo XIX no tenía derechos laborales y trabajaba de acuerdo a la buena voluntad o la mala voluntad del buen patrón o del mal patrón, y esto significaba que trabajaba hasta que no tenía fuerzas
en turnos de 16, de 14, de 12 horas al día, hasta que era muy viejo, muy enfermo para seguir trabajando y luego era desechado por sus patrones y cambiado por obreros más jóvenes a los que les pasaba lo mismo. Esta era la situación que Marx veía y la que, según él, iba a generar cada vez más violencia. ¿Cuáles son las limitaciones del marxismo? En una parte tiene una limitación similar a lo que es el positivismo, y es que cuando una corriente histórica quiere hacer futurología, siempre falla. Así como el positivismo nos decía que nuestro futuro iba a ser cada vez mejor porque la ciencia iba a resolver todos nuestros problemas, el marxismo falló al decir que el capitalismo iba a evolucionar eventualmente en el socialismo. Si bien hubo revoluciones socialistas en diferentes partes del mundo y se impuso el sistema socialista durante muchas décadas en gran parte de los países del mundo, eventualmente siempre se volvió al capitalismo. Esto no quiere decir que el capitalismo va a ser eterno, pero no necesariamente va a evolucionar hacia el socialismo. Tampoco las condiciones de los obreros actualmente son las mismas que las del siglo XIX cuando esta teoría se elaboró. ¿Sí? El capitalismo tomó muchas de las reivindicaciones socialistas, ¿sí?, como los derechos laborales en general, y les aplicó su propio sistema para conseguir reducir el nivel de tensión entre las clases sociales. Otra de las limitaciones es el eurocentrismo. La división de sistemas esclavistas y feudalismo no es aplicable a América, por ejemplo. En América la esclavitud existió hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Sí? Sin ir más lejos, en Estados Unidos el sistema esclavista convivió con el sistema de producción industrial durante muchas décadas. El feudalismo, por su parte, en América ni siquiera existió. ¿Sí? Hubo sistemas de explotaciones similares al feudalismo, por ejemplo en las antiguas estancias argentinas, pero no es feudalismo en sí. Y otra de las limitaciones es que no se puede limitar las relaciones humanas a los medios de producción. Los seres humanos somos mucho más de lo que producimos o lo que dejamos de producir. Y la clase social a la cual pertenecemos no depende necesariamente de si somos obreros, campesinos, profesionales o empresarios. ¿Sí? Dónde nacemos, en qué clase social nacemos, no determina cómo vamos a pensar. La educación pública terminó con esa afirmación. Ahora, ¿cuáles son los aportes del marxismo? El marxismo es muy importante como corriente historiográfica y no se la puede dejar de lado. El gran aporte fue centrar su visión en sectores sociales postergados que el positivismo directamente ignoraba. El marxismo centró su atención en los campesinos, en los obreros, en los marginales, en cómo esta gente vivía y en cómo podía llegar a vivir. Mientras que el positivismo se concentraba en la vida de los reyes, en las gestiones de los presidentes o en los generales que ganaban las guerras, ¿sí? Porque ni siquiera tomaba a todos los generales, solamente los generales que ganaban guerras. De este modo, el marxismo es un sistema que sí o sí tenemos que tener en cuenta al elaborar una historia más o menos completa, ¿sí?, de cualquier tipo de historia que queramos hacer. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Es una visión apenas superficial de lo que es el marxismo histórico. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compartí. Si no te gustó, dale dislike, también me sirve. ¿Sí? Y suscríbete y compartilo también, así apoyás a este canal que recién está empezando. Eso es todo por ahora, nos vemos la próxima. Adiós.